bendiga, bendiciones abundantes. Estamos en su programa Una vida con propósito y sabemos que a través de la palabra del Señor Dios nos muestra que tiene algo especial para nuestras vidas, para nuestras familias, para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que vemos a través de la palabra es la invitación que Dios nos hace para que tú y yo vivamos bajo su voluntad. En esta oportunidad quiero compartir una palabra que está en Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos decía a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atale de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En esta palabra que Dios nos habla en Mateo capítulo 22, en la cual el Señor empieza a hablarles como Él lo hacía comúnmente en parábolas, Él habla acerca de unas bodas. Y Él dice, comenzando el versículo, que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas para sus hijos. Ahí está refiriéndose a Jesús como hijo y al rey como padre. Y dice la palabra del Señor que Dios ha preparado cosas hermosas, cosas gloriosas, cosas maravillosas para cada uno de nosotros, y que te está haciendo una invitación para que tú y yo vivamos bajo sus propósitos y su voluntad. En el versículo 3 de allí dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Entonces, fíjese que allí la palabra nos hace referencia a que estaban convidados, pero dice el Señor que Él llamó a sus siervos, envió a sus siervos. Y a través de la palabra del Señor y a través de los tiempos, Dios usa diferentes vasos, instrumentos para que tú y yo podamos conocer las Escrituras, para que podamos conocer el plan de Dios, los propósitos de Dios. Y Dios siempre envía siervos. Esos siervos pueden ser profetas, pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden ser ancianos, pueden ser personas que Dios usa bajo su poder para que tú y yo podamos ser guiados, ser direccionados por el Espíritu Santo. Pero dice allí en este versículo 3 que esos que fueron convidados no quisieron ir, no quisieron venir al llamado, no quisieron aceptar en su corazón el llamado que Dios estaba haciendo sobre sus vidas. Y dice más adelante en el versículo 4: y el Señor volvió a enviar otros siervos. Es decir, que primero envió unos, ellos no quisieron ir, y el Señor siguió insistiendo, y el Señor volvió a enviar otros siervos. Tal vez dijeron, tal vez enviando estos, tal vez puedan escucharlo. Y tal vez pudiese decir, bueno, a los otros no quisieron porque tal vez no querían oírlos, no querían, pero entonces voy a enviar otros a ver si estos sí les pueden caer bien o estos pueden ser escuchados de parte de ellos. Pero dice la palabra que fueron enviados esos otros siervos para recordarles ese llamado. Dios utiliza de diferentes formas, de diferentes maneras, nos dice la palabra, utiliza sus vasos para que tú y yo caminemos en los planes de Dios, caminemos en esos dones hermosos que Dios ha preparado, en las cosas que Dios ha preparado para que tú y yo caminemos en ellas, y que Dios, dice la palabra, Dios las ha preparado de antemano. Entonces dice la palabra que bueno, esas personas que están sirviendo diligentemente en la voluntad del Señor, en sus caminos, y que nos están invitando cada día a que tú y yo vivimos una vida íntegra, una vida en rectitud, una vida
que conforme a lo que dice la palabra del Señor, conforme a las escrituras. Y sigue diciendo allí que el Señor había preparado en esa boda comida, toros, animales engordados, dice el Señor, todo estaba dispuesto. En ese llamado que Dios hace a nuestras vidas hay grandiosas promesas, hay preciosas promesas, y dice la palabra que Jesús se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Ahí llega el momento en el cual el novio, que es Jesús, viene a buscar a su novia, y la novia debe estar preparada conforme lo dice la palabra del Señor, como dice en Apocalipsis, y se le ha concedido a que esa novia se vista de lino fino, que son las acciones justas de cada uno de los santos. Pero sigue hablando la palabra del Señor, que más ellos, sin hacer caso, versículo 5, se fueron uno a su labranza y se fue otro a sus negocios. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, él hacía el llamado a diferentes personas, pero uno que otro por diferentes motivos, por sus preocupaciones, por sus afanes de esta tierra, negaron ese llamado y no fueron a la voz del Señor. Dice la palabra de Dios que el pastor, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, mas estas que nos enseña la palabra del Señor nos dice que unas se fueron a su labranza y otros se fueron a sus negocios. Y vemos, por ejemplo, el caso del joven rico. El caso del joven rico, él le dijo: Señor, yo he hecho todo, he diezmado, he ayunado, hago esto, hago aquello. Y el Señor le dice: ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que él se fue triste y él no regresó porque él estaba ocupado en sus labores. Y vemos otro ejemplo en la Biblia cuando fueron camino a Emaús. Dice el Señor que al tercer día él resucitaría y que ellos iban a estar, que el Señor resucitaría, y ya era el tercer día, y dice que estos hombres iban caminando, iban hacia otro camino. El Señor les había dicho, bueno, que se dirigieran hacia Jerusalén. Ellos estaban camino a Damasco. No esperaron la promesa, no esperaron que se cumpliera ese tercer día, la resurrección del Señor. Y antes de finalizar el día, ya estos hombres iban a sus labores, iban a sus negocios, y el Señor se les apareció a ellos como un forastero y les reprochó su incredulidad. Entonces nos habla de que se fueron a su labranza y otros se fueron a sus negocios. Y aquí la palabra del Señor nos habla de que el creyente puede colocar muchas excusas para no aceptar esa invitación que Dios está haciendo a través de un siervo, a través de diferentes siervos, para que podamos vivir bajo su voluntad. Entonces allí cabe resaltar que la palabra del Señor dice que donde está nuestro corazón, ahí vamos a estar cada uno de nosotros. Entonces es importante nosotros conocer hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Entonces vemos que ya fueron a más. Dice el Señor envió unos siervos, después envió otros siervos, y dice que otros de esas personas afrentaron a aquellos que el Señor envió para que vinieran a las bodas, y los mataron, es decir, no los recibieron. En el caso del Evangelio, la palabra del Señor dice que aquellos que siguen los pies del Señor, los caminos del Señor, y aquellos que van direccionados por Él y que quieren invitar a otras personas a que vivan bajo esos designios del Señor, recibirán afrenta. El Señor les dice que bienaventurados sois cuando os vituperen por causa de mi nombre. El mundo los aborrecerá, pero dice la palabra de Dios que confíe que el Señor ha vencido el mundo. Cuando vemos en las Escrituras, aquellos hombres del Señor dieron sus vidas por anunciar ese evangelio, por invitar a las personas a esas bodas, a ese llamado hermoso del Señor. Pero nos enseña la palabra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, cuando habla de aquellos grandes hombres, dice que muchos fueron apedreados, muchos fueron repudiados, muchos fueron vituperados. ¿Y por qué causa? Por la causa de llevar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio era las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, de vida, de esperanza para todos aquellos que la necesitaban. Mas aquellas personas no recibieron esa invitación, sino que al contrario, dice la palabra del Señor, que muchos fueron muertos a espada, muchos fueron vituperados, muchos fueron avergonzados, muchos fueron apedreados, como el caso de Esteban. Pero dice la palabra del Señor que esos son mártires del Señor, esos son personas en las cuales dieron su vida, y su amor fue emanado hacia aquellas personas para que pudieran oír ese evangelio de verdad y pudieran creer en ese evangelio y pudieran ser salvos. Pagaron un precio por llevar el evangelio. El mundo los odiaba,
Pero dice la palabra del Señor que bienaventurados sois cuando os vituperen por causa de mi nombre. Sigue diciendo la palabra del Señor allí en Mateo, versículo 8 del capítulo 22, dice: entonces dijo a sus siervos, la boda, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dice la palabra, nos enseña que todo aquel que no se niega no es digno de mí. Está hablando de lo que es pagar, de lo que es pagar el precio, de lo que es saber de que Dios está haciendo un llamado de diferentes formas, de diferentes maneras, está haciendo una invitación, pero no todos atienden ese llamado de parte del Señor. Y déjame decirte que si Dios te está invitando, tú eres una persona privilegiada. Si Dios te está llamando, tú eres una persona muy especial en las manos del Señor. Por lo tanto, debemos ser diligentes y saber la importancia de aquel en el cual nos está llamando a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo ahí más adelante que llega el momento de las bodas. Y en el versículo 11 dice: entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Entonces, cuando una persona va a una boda, me imagino que utilizará el mejor vestido, en el caso del hombre la mejor corbata, utilizará una ropa muy adecuada dependiendo de esa ocasión tan especial como lo es una boda. Y dice que cuando entró el rey para ver a todos los que estaban convidados a esa boda, dice que vio allí uno que no estaba vestido apropiadamente, que no estaba vestido adecuadamente, y no estoy haciendo referencia tanto al vestido físico, sino a lo que es la parte espiritual. Es decir, que esta persona, al no estar vestido adecuadamente, no estaba viendo la importancia del lugar en el cual estaba, no estaba teniendo una revelación del momento especial que significaban esas bodas. Tú y yo estamos en los caminos del Señor y tenemos que ver la importancia de aquel que nos está llamando y ver la importancia del lugar en el cual tú y yo estamos, ver la importancia del don que Dios ha manifestado sobre nuestra vida, ver la importancia del ministerio que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, darle importancia a ese lugar en el cual Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros, sea el llamado, sea ministerio, sea don. Recordar que, como nos dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros fuimos comprados por un precio. Y ese precio fue un precio de sangre. Entonces aquí dice la palabra que ellos no quisieron ir a esas bodas y prefirieron ir a sus labranzas, a sus negocios y todo esto. O sea, no podían ver esa revelación. Y esto me recuerda cuando dice la palabra del Señor que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No vio la importancia del lugar que él estaba ocupando allí de parte del Señor, no vio la importancia de que su padre lo bendijera, de que él pudiese llegar a ser ese siervo fiel, ese siervo diligente que el Señor lo estaba llamando a ser, y él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Tal vez podamos decir que nosotros podemos dejar en algún momento algo del Señor, algo valioso que el Señor nos ha dado por algo que tal vez no tiene importancia, pero nosotros necesitamos reconocer que lo de Dios es para una eternidad, que las cosas aquí en esta tierra son momentáneas, que las cosas aquí en esta tierra, la orilla y el orín los corrompen, pero las cosas del Padre, las cosas que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, dice la Biblia que estas saltan para una eternidad. Y sigue diciendo ahí en el versículo 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Fíjese que allí la palabra nos dice que el rey se refirió a él y le dijo amigo. Y para que le diga amigo quiere decir que ese hombre conocía la voluntad del Señor, conocía tal vez los planes del Señor, pero no se quiso involucrar en eso en la voluntad del Padre, ni se quiso tal vez reflejar en lo que Dios había determinado sobre su vida. O sea, le conocía supuestamente, pero no hacía la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos dice que en aquel día, cuando habla acerca de la boda, muchos dirán: Señor, Señor, déjame entrar, hablando de ese momento especial. Y el Señor les dijo: no los conozco, apartados de mí. O sea, le dicen Señor, o sea, lo conocían, pero no hicieron lo que el Señor les había mandado. Entonces, por eso le dice el Señor: no los conozco,
apartados de mí, hacedores de maldad. Y sigue terminando esta parábola con el versículo 14 cuando dice: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. La Biblia nos habla de un llamado general, un llamado en el cual Dios hace al hombre para que el hombre se arrepienta, para que el hombre venga a los caminos del Señor, para que el hombre pueda disfrutar de esas preciosas, valiosas, grandiosas promesas que Dios ha determinado para que tú y yo caminemos en ellos. Pero también nos está hablando de un llamado específico, saber de que hay una función dentro del cuerpo, y así lo dice el apóstol Pablo en Corintios cuando dice que el cuerpo de Cristo, refiriéndose a la novia, dice que todos cumplimos una función. El hígado cumple una función, los riñones cumplen una función, el corazón cumple una función, y así sucesivamente cada parte de nuestro cuerpo cumple una función específica. Cada uno de nosotros cumplimos una función específica dentro del cuerpo de Cristo y necesitamos prestar atención, necesitamos ser diligentes en eso, lo cual Dios nos ha llamado, ese llamado específico, ver la importancia de quién es el que nos está llamando y para qué es que el Señor nos está llamando. Debemos ser diligentes, debemos ser apasionados, debemos valorar ese lugar especial que Dios ha determinado sobre cada uno de nosotros, y empezar a valorar a aquellos siervos a los cuales Dios ha estado usando, aquellos siervos que, como dice la parábola, el Señor Dios usaba para que tú y yo cada día nos involucráramos. Dios usa pastores, Dios usa líderes, Dios usa profetas, Dios usa evangelistas, Dios usa hombres y mujeres de Dios para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que tú y yo atendamos cumplidamente esa palabra, así como Dios usó al apóstol Pablo para dirigir a Timoteo, en el cual el apóstol Pablo está allí diciéndole: Timoteo, mira, viva el don de fuego que está en ti, que te fue dado por la imposición de mano. Así como aquellos hombres, así como Moisés guiaba a su pueblo, a cada uno de ellos hacia el conocimiento, hacia la voluntad del Señor, así en esta tierra hay muchos vasos, instrumentos de los cuales Dios ha usado para que tú y yo vivamos en esos caminos especiales que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos ser diligentes y encaminarnos a lo que Dios ha provisto, que en aquel día cuando el Señor nos llame a esa boda, que cuando estemos allí en esa boda podamos ser como esas 5 vírgenes sensatas y el Señor nos diga: venga, entran, gozan, forman parte de esta boda, y que no quedemos excluidos de las bodas. En esta tierra necesitamos saber que tú y yo tenemos o estamos viviendo una vida con propósito hacia las cosas del Señor, hacia la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Quiero hacer una oración conforme a esta palabra para que ese propósito hermoso del Señor sea cumplido en nuestras vidas y que se encienda el fuego, se encienda la llama en cada uno de nosotros y esa pasión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en este momento por cada uno de aquellos hombres y mujeres, Señor, niños que tú has llamado, ancianos que tú has llamado, Señor, para que vivamos bajo tu voluntad, bajo tus designios, Señor. Encamínanos, Señor, Padre, que cada uno podamos ver la importancia a la cual tú nos has llamado, Señor, esas bodas especiales, Señor, que podamos ser partícipes, Señor, y que ninguno de nosotros seamos como aquel hombre que estuvo allí, Señor, Padre, que enmudeció en el momento que el Señor le dijo que qué hacías tú allí, Señor, que cuando estemos allí podamos estar vestidos dignamente, Señor, de acuerdo a esa ocasión especial que tú has preparado, Señor, porque son valiosas y maravillosas promesas que tú has preparado para cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos vencer todo conformismo, Señor, Padre, que podamos direccionarnos hacia ti, Señor, antes que cualquier cosa aquí en esta tierra, Señor, sabiendo de que fiel es el que prometió que eres tú, Señor, a cada uno de nosotros, esa morada eterna, esa morada celestial, como tú lo dijiste, Señor, que tú te fuiste a preparar morada para cada uno de nosotros, y que aprendamos a valorar, Señor, aquellos hombres y mujeres, Señor, que tú usas, Señor, en los diferentes ministerios, Señor, para que cada día, Señor, atendamos ese llamado especial que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén.